Buenas tardes jóvenes, bienvenidos nuevamente a su canal Mate Academia. El día de hoy vamos a trabajar el tema de operaciones entre conjuntos. Si no han visto el video donde hablo sobre la representación de un conjunto, búsquenlo en la sección de los videos que he subido y ahí lo van a encontrar. Es importante que sepamos cómo escribir un conjunto, cómo representar un conjunto, ya que de esa manera pues se nos hará más fácil venir y operar. Entonces, para iniciar, cuando hablamos de una operación entre conjuntos, nos estamos refiriendo a la parte operativa de esta teoría de conjuntos. Entonces, el primer tipo de operación que vamos a ver en una operación entre conjuntos es la unión de conjuntos y se representa con este símbolo, la operación de la unión. Y entonces en este caso vamos a resaltar de que para la unión es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a dos conjuntos. Por ejemplo, si tenemos que unir el conjunto A con B, entonces su representación sería de esta manera, ¿verdad? A unión B, ¿sí? Bien, por acá tengo ya preparados unos conjuntos. Entonces tengo por acá el conjunto A formado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo también el conjunto B, que contiene a los elementos 1, 3, 5 y 7. Entonces, en este caso, como vamos a hacer A unión B, entonces, utilizando estos dos conjuntos, vamos a efectuar esta operación. Acá no importa el orden, pero hay una condición bien importante, que si los elementos en algún momento dado están repetidos, en la unión estos elementos solo se van a escribir una sola vez, ¿sí? Y entonces yo puedo venir y colocar todos los elementos de primero del conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y luego agrego los elementos del conjunto B. El primer elemento del conjunto B es el 1, pero no lo voy a escribir porque ya lo he escrito. El 3 tampoco lo voy a colocar porque ya está escrito. El 5 tampoco. Entonces solo me queda agregar el elemento que es del número 7. Cierro la llave y ahí tengo ya básicamente la unión de estos dos conjuntos, del conjunto A y el conjunto B. Bien, vamos a la siguiente operación ahora, que sería la intersección. Y este es el símbolo de la intersección, ¿ven? Bien, entonces para la intersección vamos a decir que dados dos conjuntos, por ejemplo en este caso podemos trabajar con el conjunto A y con el conjunto C, se denomina intersección al conjunto que está formado por los elementos que pertenecen al conjunto A y que también pertenecen al conjunto C en este caso. Entonces vamos a colocar A. Voy a usar este color para representar la operación de la intersección y ahora agrego el conjunto C. Y entonces, como decía la definición, ¿verdad? Van a ser los elementos que se encuentren entre el conjunto A y el conjunto C. Dicho de otra manera, jóvenes, vamos a decir que la intersección consiste básicamente en escribir
los elementos que están repetidos entre estos dos conjuntos. Veamos qué elementos están repetidos entre el conjunto A y el conjunto C. Bien, como podemos darnos cuenta, está repetido el 2, lo vamos a escribir. ¿Sí? Está repetido el 2 porque aparece acá, en el conjunto A y en el conjunto C. El otro elemento que está repetido entre A y C es el 4. Agrego el 4 y como ya no hay más elementos que sean comunes entre A y C, ahí quedaría mi operación de intersección. Muy bien, recuerden jóvenes que si hay alguna duda me pueden escribir ahí, dejar un comentario si les ha gustado el video, si tienen alguna duda o bien si ustedes desean que trabaje algún otro tema. Bueno, seguido de esto jóvenes vamos a pasar al siguiente paso, que sería la siguiente operación de conjuntos, que sería la diferencia. Y la diferencia se va a representar con este símbolo, como que si fuera el símbolo de resta, ¿verdad? Bien, y entonces para la diferencia vamos a definirla entre el conjunto A y el conjunto B, como el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es esto? Por ejemplo, tenemos de esta manera la operación. A diferencia B. Abrimos nuestra llave y nos preparamos a trabajar. ¿Qué acaba de decirnos básicamente esa parte de la definición? Hay que colocar los elementos que tiene A, ¿sí? Los elementos que tiene A, pero que no están en el conjunto B. Veamos cuáles son entonces. Acá tenemos los elementos del conjunto A y del conjunto B. Escribamos entonces, jóvenes, los elementos que contiene A, pero que no están en B. El 0 lo voy a poner porque sí está en A y no está en B. El 1 no lo voy a escribir porque también lo tiene B, ¿sí? Y acá la definición me dice, debo de colocar los elementos del conjunto A que no tenga el conjunto B. Bien, continuemos. El 2 lo voy a escribir porque no lo tiene B. El 3 no lo escribo porque lo tiene B, ¿sí? Agrego el 4 y el 5 no lo voy a agregar, no lo voy a escribir porque también lo contiene B. Bien, entonces en este caso he colocado acá en la operación de A diferencia B los elementos que tiene el conjunto A pero que no tiene el conjunto B, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar a la siguiente parte de la operación entre conjuntos. Tenemos una siguiente operación que es diferencia simétrica. Bien, y su símbolo es un triángulo, ¿sí? Bien, ahí está. Bueno, para la diferencia simétrica vamos a decir que dados dos conjuntos A y C, la diferencia simétrica entre A y B, perdón, entre A y C en este caso,
se define como el conjunto de los elementos formado por todos aquellos que no son comunes. Recordemos cuando vimos la intersección de conjuntos, acá colocamos los elementos que se repetían. La diferencia simétrica es la operación contraria. Vamos a colocar los elementos que no se repiten, es decir, los elementos que no son comunes entre A y C. ¿Sí? Bien, veamos cuáles no son comunes entonces entre A y C. Por ejemplo, el 0 no es común porque solo está en un conjunto de los dos que estoy operando. El 1 lo agrego también porque no es común. El 2 sí es común. Bien, está acá y está acá también. O sea, ese no lo coloco porque está repetido. Estoy colocando en esta operación únicamente aquellos elementos que no se repiten. Entonces voy a colocar el 3, el 5, el 6, el 8 y el 10. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Y vamos a finalizar con una última operación que se llama producto cartesiano. Y vamos a representar la operación del producto cartesiano con una X. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros a producto cartesiano B. Bien, básicamente el producto cartesiano se resuelve de la siguiente manera. Hay que formar parejas, ¿sí? Entonces, como mi operación me indica que el primer conjunto que yo debo de considerar para formar la pareja es A. ¿Por qué A? Porque es el primero que aparece en la operación. Entonces yo voy a ir de A hacia B, ¿sí? Es decir, yo voy a formar una pareja del 0 con el 1, del 0 con el 3, de 0 con el 5, de 0 con el 7, ¿sí? En ese orden, porque es lo que me dice esta parte de la operación. Entonces yo voy a colocar 0,1, luego 0,3, después voy a colocar 0,5 y por último, para comenzar con el 0, voy a colocar 0,7. Después de que yo ya utilicé el primer elemento del conjunto A con cada uno de los elementos del conjunto B, voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a utilizar el siguiente elemento del conjunto A, es decir, el 1. Voy a formar pareja entonces de esta manera: del 1 hacia el 1, del 1 hacia el 3, del 1 hacia el 5 y por último del 1 hacia el 7. Entonces empiezo 1,1, 1,3, 1,5, 1,7 y después, ¿qué me toca? El otro elemento, que es el 2. Voy a tener entonces 2,1, 2,3, 2,5 y 2,7. Voy con el otro: 3,1, 3,3, 3,5 y por último
3,7. Voy con el próximo elemento, que sería el 4, ¿verdad? Entonces tengo 4,1, 4,3, 4,5 y por último 4,7. Para finalizar voy a utilizar el último elemento, que es el 5, ¿verdad? Y entonces voy a tener 5,1, 5,3, 5,4, perdón, aquí es 5,5. Y por último 5,7. Cuando ya he terminado, utilizo la llave para cerrar, y con esto estoy indicando que he terminado la operación del producto cartesiano. Muy bien, jóvenes, entonces esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que se suscriban al canal. Si hay alguna duda me pueden contactar por ese medio. Si ustedes desean que yo trabaje otros temas de matemática, no importa el grado, me pueden escribir en los comentarios. Les deseo un buen día, que Dios los bendiga y hasta la próxima.